y su naturaleza jurídica queda abierta en la ley general y será una de las cuestiones que las leyes locales que se emitan tendrán que determinar. Finalmente, la que sigue, por favor. También la ley general establece disposiciones muy específicas en lo que toca a los centros de asistencia social. Aquí sí entendemos que esta es una implicación directa para los estados, no necesita una mediación, porque los responsables de cumplir con este mandato de la ley son directamente los centros de asistencia social, ya sea públicos o privados, los que tendrían que adecuarse a las disposiciones de la ley general. Y el plazo que la ley general establece es sí de 180 días naturales a partir de su publicación, lo cual implica que para el 3 de junio de este año también los centros de asistencia social en los estados tendrían ya que haber modificado su operación en los casos en que no se adecúen a lo establecido por la ley general. Y para este caso sí la ley general prevé una asignación presupuestal específica que pueda coadyuvar con esta adecuación de los centros de asistencia social, que está pendiente ver cuál va a ser el mecanismo que realmente permita que estos recursos lleguen a los centros de asistencia social. Y la última, por favor. Hay una última implicación para los estados y también puede ser una de las adecuaciones normativas secundarias, porque la ley general no establece plazo. Se entiende que el responsable directo son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos, pero la ley general establece el mandato, la obligación de que estas comisiones en los estados tengan áreas especializadas que sean capaces de responder más adecuadamente a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en cada uno de los estados. Entonces también aquí, como parte de la ruta, habría que revisar si este mandato de la ley general tiene alguna implicación en lo que toca a la reforma de las propias leyes estatales de las comisiones u organismos de protección de derechos humanos, y tener pues en mente esta adecuación. Esto sería brevemente la propuesta, digamos, de ruta a seguir en los estados, y a partir de la misma pues ver si se pueden pues ir empatando estos tiempos y estas acciones para construir el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos. Muchas gracias. Paula, muchas gracias. La segunda de las 4 intervenciones corresponde ahora a Leonardo Mier, quien hará la presentación sobre la armonización legislativa. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. En continuación con la presentación que nos acaba de realizar Paula, yo les voy a hablar sobre el tema de armonización legislativa. Este documento, junto con los otros presentaciones que estamos realizando, viene en una carpeta de trabajo que les entregamos en unos documentos breves que establecen algunos lineamientos técnicos y algunos lineamientos mínimos sobre el trabajo que se debe de realizar en materia de presupuesto, armonización legislativa, ruta de implementación y una síntesis sobre lo que es la ley. Bueno, la armonización legislativa, consideramos nosotros, implica 2 dimensiones distintas. Una dimensión que corresponde a una reforma integral o a la creación de nuevas leyes de derechos de niños, niñas y adolescentes. Creemos que los estados deben de considerar o bien la modificación integral de las actuales leyes de protección, o bien sustituirlas por una nueva ley de derechos de niñas, niñas y adolescentes que se adecue plenamente a las disposiciones de la ley general. Desde UNICEF somos de la idea de que es una mejor estrategia la creación de nuevas leyes
de derechos de la infancia a nivel local, porque, como ustedes han visto en las anteriores presentaciones, la ley general rompe un paradigma asistencial y se incorpora a un paradigma de derechos humanos de los niños como sujetos de derechos, y eso implica una lectura completamente distinta a lo que se tenía anteriormente. También consideramos que la ley local o la ley local de derechos de la infancia no debe ser una réplica de la ley general de derechos. Es decir, no sería suficiente hacer una transcripción o una adecuación a lo que la ley general establece, sino tendría que hacer una lectura mucho más profunda de la ley, sobre todo por dos principales razones. La primera es, la ley general al establecer una competencia concurrente y al ordenar una competencia concurrente y distribuir qué le corresponde a cada uno de los niveles de gobierno, ya establece cómo se van a desarrollar los derechos, cuáles son las premisas que se deben de desarrollar. Sin embargo, lo que hace falta en las leyes locales de derechos es establecer cuáles serían las condiciones, tanto de recursos como de instituciones, como de herramientas jurídicas e institucionales, para que esos derechos puedan ser garantizables. Es decir, cómo niños, niñas y adolescentes, adultos, pueden hacer garantizables esos derechos, puedan ser justiciables, puedan ser exigibles, existan garantías para su cumplimiento, no solamente en las leyes de protección local, sino también en la serie, digamos, de políticas públicas que se tienen que implementar en el marco del programa local de protección de derechos de la infancia. Eso implica hacer una lectura mucho más profunda y por eso creemos que la ley de protección local no debería solamente replicar la general, sino avanzar mucho más en el desarrollo normativo, como lo veremos más adelante. Eso sería como la primera dimensión de la armonización legislativa, la creación de nuevas leyes de derechos de la infancia en cada una de las entidades federativas. La siguiente dimensión de reformas que se deben de realizar es hacia los otros ordenamientos para establecer disposiciones que garanticen efectivamente los derechos de la infancia y la adolescencia. Es decir, se requiere realizar adecuaciones legislativas a códigos civiles, penales, de procedimientos civiles o penales, a leyes de asistencia social, de salud, de educación, de justicia especializada, etcétera, a fin de establecer mecanismos, recursos, condiciones normativas e institucionales para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Un ejemplo muy claro sería el artículo que establece que la edad mínima para contraer matrimonio ahora son los 18 años. No tiene sentido replicar en la ley de protección, en la ley de derechos local, que la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años. Lo que implicaría más bien sería la reforma a los códigos civiles de cada una de las entidades federativas para que cuando no exista ese límite de edad se establezca y se garantice así que el límite de edad serán los 18 años. Así nosotros encontraremos, no solamente en el capítulo de derechos, sino en otros capítulos, una serie de disposiciones que no haría falta replicarlas en la propia ley local de derechos, sino en otras adecuaciones normativas, como lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. ¿Qué debemos de pensar entonces para realizar esta adecuación normativa? Lo primero es hacer un contraste entre lo estipulado por la ley general, las actuales leyes de protección de la infancia y las distintas normas que impactan de forma directa o indirecta los derechos de la niñez y la adolescencia. Estas dos dimensiones, la dimensión de las reformas o la creación de nuevas leyes de derechos en cada entidad federativa, la dimensión de las otras leyes que estarían relacionadas directa o indirectamente con los derechos de la infancia a la luz de la ley general. Y ahí tendríamos que hacer primero una identificación de los derechos que establece la ley general, el contenido y alcance de los mismos, las obligaciones que la ley general establece para el cumplimiento de sus derechos y disposiciones, es decir, qué autoridades están obligadas a cumplir o a satisfacer esos derechos, las instituciones obligadas e involucradas en el cumplimiento de la ley general, de acuerdo con sus competencias,
Y aquí también se introduce como un elemento nuevo la creación del sistema de protección integral y las procuradurías de protección especial como nuevas instituciones o nuevos mecanismos institucionales que tienen que establecer en qué sentido están obligados respecto de la ley general. Y la revisión y adecuación de las leyes federales o locales, en este caso locales, que sean necesarias para regular estos derechos y disposiciones y establecer las obligaciones, procedimientos y autoridades responsables para garantizar estos derechos e implementar los mecanismos previstos. Y por último, las disposiciones administrativas o secundarias de las mismas, es decir, toda la parte, digamos, reglamentaria que realizan generalmente los gobiernos estatales o los gobiernos municipales. La siguiente. Aquí lo que hicimos nosotros fue, sin pretender ser exhaustivos, no se trata de hacer un ejercicio exhaustivo en este momento, eso lo haremos posteriormente en los documentos que les compartiremos a través de la plataforma virtual que les comentó Isabel. Lo que tratamos de establecer aquí son algunos ejemplos de cómo se debe de desarrollar la Ley General de Derechos en este desarrollo normativo en cada entidad federativa. Está el caso, por ejemplo, del artículo 136 que establece la creación del Sistema Local de Protección, que debe de estar integrado por entidades de la administración local y presidido por el titular del Poder Ejecutivo. Eso es básicamente lo que establece el artículo 136. ¿Qué haría falta por definir en cada entidad federativa? Primero, que se establezca el sistema local y cuándo se va a establecer. Dos, que se defina la integración del sistema, qué instituciones, organismos, organizaciones, invitados lo van a componer. Digamos, se deduciría que tendría que tener un sentido similar a lo que el sistema nacional establece, pero puede ser que en una entidad federativa haya otras instituciones que sean relevantes para la agenda y para la política pública en materia de la infancia que deban de estar dentro del sistema. La ley general no limita la incorporación de más instituciones, sería deseable que estuvieran las homólogas que propone el sistema nacional, pero pudieran estar más. Lo siguiente, que efectivamente se ha presidido, perdón, era para mí mismo. Lo siguiente, que se ha presidido por el titular del Poder Ejecutivo y definir el número y tipo de sesiones que tendrá el sistema. El sistema nacional establece 2 sesiones. Puede ser que para una entidad federativa 2 sesiones sean muy pocas y establezcan 6 sesiones, 4 sesiones, 3 sesiones y sobre todo la metodología de trabajo, si van a funcionar a través de comisiones, mesas de trabajo, grupos temáticos o de una forma distinta. La siguiente, ahora sí, por favor. ¿Qué pasa con la Secretaría Ejecutiva? La ley establece solamente la creación de la Secretaría Ejecutiva y que se debe de garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes y de los sectores social y privado. Aquí también implica un ejercicio dialógico en cada una de las entidades federativas para definir dónde va a estar establecida la Secretaría Ejecutiva. La ley no lo establece. Ustedes tienen que definir dónde es el mejor sitio para establecerla. Nosotros consideramos que uno de los mejores sitios es que sea parte de las secretarías de gobierno o que tenga un rango de tal característica que le permita coordinar la política estatal en materia de infancia, para evitar esto que ha pasado tradicionalmente, que la política de infancia se segmenta hacia solamente una institución o se ve como un nicho que no está concatenado con el resto de la política estatal. ¿Cuáles son los criterios para nombrar y remover al secretario ejecutivo? Y cómo es que esta Secretaría Ejecutiva se va a coordinar con el Sistema Nacional de Protección a través de la Secretaría Ejecutiva Nacional. También no queda claro cómo va a ser esta coordinación. Y por la parte de participación, habría que establecer cuáles serían los mecanismos de participación en los procesos de operación y componentes del sistema. Es decir, cómo garantizamos la participación en el propio sistema con escaños o con lugares establecidos para la sociedad civil, para el sector público y para el sector social y privado, cómo se establece esta misma participación para lo que es fundamental, que es el programa de protección local, no solamente
en la implementación, sino desde el propio diseño, la implementación y la evaluación del programa, cómo existe también participación de niños, niñas y adolescentes y de la sociedad civil, y en la parte de evaluación de las propias políticas públicas. Siguiente. Por lo que corresponde a algunas de las atribuciones del sistema de protección, que no son todas, sino solamente de manera ejemplificativa, el sistema de protección debe de garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos. ¿Eso qué implica? Establecer alguna metodología de revisión de las leyes actuales y de la política pública estatal, digamos, no tienen que hacerlo los legisladores, sino mandatar al Poder Ejecutivo para que lo haga, para que transversalmente revise que esté incorporado el enfoque de derechos de la infancia en toda la política que realice y que efectivamente se logre esta transversalidad de las acciones e integralidad de las acciones de gobierno. Segundo, el presupuesto, como lo veremos más adelante, que también tiene que ser un presupuesto transversal. Tercero, la evaluación y ejecución del programa local. El Sistema Nacional establece que el Coneval, como una institución nacional de evaluación de la política social, va a realizar la evaluación de la política nacional de la infancia, pero no se sabe, en el caso de las entidades federativas, quién puede realizar esa evaluación. Lo establece la ley, y lo que tiene que establecer cada entidad federativa es qué institución similar al Coneval, con determinada autonomía, pudiera realizar esta evaluación, a sabiendas que también no son las mismas capacidades institucionales las de la federación que la de las entidades federativas, y mucho menos la de los municipios. Y por último, el sistema estatal de información, ¿no? Se establece el Sistema Nacional de Información, que está concatenado con los sistemas estatales de información, y lo que se debe de establecer es cuáles son los lineamientos para el funcionamiento de los sistemas estatales de información. Es decir, vamos a realizar un sistema de información que sirva como un documento estadístico a final de año o cada 2 años, solamente para decir qué es lo que pasó, o vamos a crear un sistema de información que relativamente en tiempo real te refleje cómo está funcionando la política pública en el momento en que se está implementando, que creo que ese es el propósito de los sistemas de información. La siguiente. ¿Qué pasa con los sistemas municipales? Aquí es un gran reto, porque no es lo mismo pensar un sistema municipal en la ciudad de Guadalajara como un municipio metropolitano que tiene una capacidad institucional mucho más desarrollada, que en un municipio rural que tiene muy pocas instituciones, que tiene muy pocos recursos. Ambos tienen que crear un sistema, pero no puede ser la misma exigencia, ni pueden ser las mismas condiciones de operación de un sistema u otro. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la policía. No es lo mismo pedirle a la Policía Municipal de Guadalajara acciones en contra de la inseguridad que a un municipio determinado. Eso es un tema que también habría que analizarlo y encontrar una fórmula que, considerando ambas realidades, puede establecerse un sistema que funcione. La siguiente. Por lo que toca, digamos, a esta primera dimensión de las leyes locales de derechos de la infancia, esto es un poco lo que consideramos que es el desarrollo normativo que cada entidad federativa tiene que analizar. Nosotros estamos preparando un documento a modo de ley modelo que puede servir para este propósito, pero hay un trabajo reflexivo fundamental que tienen que realizar las entidades federativas. Lo siguiente sería la dimensión de las reformas para la garantía de los derechos, es decir, cómo hacer que los artículos que establece el capítulo de derechos de la Ley General se conviertan en medidas y acciones que garanticen ese derecho. Aquí ponemos algunos ejemplos también solamente de manera simbólica, sin tratar de ser exhaustivos. Por ejemplo, en el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, señala que las autoridades llevarán a cabo acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida, ¿no? Aquí habría que preguntarse, bueno, ¿cómo como legisladores podemos contribuir a este derecho? Podría establecerse la obligación de las instituciones de salud, a través de la modificación a las leyes estatales de salud,
de que atiendan de inmediato los casos de violencia y que sean reportados de manera inmediata a las Procuradurías de Protección local para que se tomen las medidas de protección necesarias para cada uno de los casos de violencia detectados. Se pueden establecer medidas en la legislación penal para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida y que haya una efectiva cultura de la no impunidad frente a cualquier privación de la vida en el que esté involucrado una persona menor de 18 años. Y se pueden establecer, por ejemplo, en el programa de protección local, medidas para disminuir la mortalidad infantil o aumentar la esperanza de vida que directamente están relacionados con el derecho a la supervivencia y al desarrollo de niños, niñas y adolescentes. La siguiente. En el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo integral, lo que comentábamos, la edad mínima de 18 años implicaría la modificación de los códigos civiles para garantizar este precepto de la ley general. En el caso, por ejemplo, del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, implicaría garantizar de qué forma, si la ley establece que todos los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a la salud y que esta será gratuita y de calidad, de qué forma transitamos de un sistema de salud que tradicionalmente ha estado concatenado con colectivos sociales a través del IMSS, ISSSTE y ahora, bueno, tenemos el Seguro Popular. ¿Cómo hacemos que este derecho sea universalizable y sea gratuito para todos los niños? Digamos, no es una tarea fácil, pero es una tarea que resulta ser un pendiente legislativo y un pendiente programático para los gobiernos a fin de implementar paulatinamente la Ley General de Derechos de la Infancia. Siguiente. En el derecho a la educación, lo mismo, la ley establece propiciar un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes, además de otra serie de disposiciones que establece la ley en el capítulo del derecho a la educación. Aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué leyes, si será necesario modificar la ley de educación estatal para establecer la creación de instancias multidisciplinarias para la prevención de la violencia escolar en las propias escuelas? Porque la ley lo mandata así. Habría que ver de qué forma lo desarrollamos para que lo que realicen las escuelas efectivamente tenga un efecto vinculante y se prevenga la violencia dentro de las escuelas a través de la resolución pacífica de conflictos. Y en el derecho a la participación sucede algo similar. La ley mandata a garantizar el derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia. Y aquí habrá que establecer entonces qué revisión legislativa se requiere realizar para que en los códigos de procedimientos civiles y penales especialmente se establezcan mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes en todos aquellos juicios cuyos derechos puedan verse afectados y que sea esto en respeto a su integridad, al derecho a su identidad y a su privacidad. En fin, la ley establece, digamos, una serie de disposiciones normativas que no solamente tendrían que estar analizadas y convertidas en garantías de derechos, por lo que corresponde a las nuevas leyes de derechos en cada una de las entidades federativas, sino también a todas las adecuaciones normativas que de forma periférica se tienen que realizar. Desde nosotros nos damos todo el apoyo y la asistencia para que esto pueda ser así. Muchas gracias. Leonardo, muchas gracias. La siguiente presentación va a ser sobre medidas de protección especial a cargo de Carla Gallo. Aprovecho para compartir lo siguiente. A partir del día de mañana, en los 6 micrositios de las comisiones del Senado de la República que trabajamos esto, todo este material estará disponible. Entonces, lo van a poder consultar en las comisiones de niñez y adolescencia, en atención a grupos vulnerables, a igualdad de género, derechos humanos, educación y estudio legislativo segunda, porque creemos que es muy importante tener esta forma de interacción. Carla, por favor, adelante. Buenas tardes.
Bueno, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes también incluye un capítulo muy importante y quizás sea uno de los capítulos más desafiantes de toda la ley en el momento de aplicarlo en el ámbito local. Es un capítulo que establece la existencia de medidas de protección especial. Este capítulo hace una especie de, crea un procedimiento para la aplicación de medidas de protección especial que se determinarán cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentren vulnerados. Es decir, cuando hay niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que sus derechos estén efectivamente ya siendo vulnerados. Y establece que las autoridades a nivel federal y también las locales, de manera concurrente, y esa es una diferencia de lo que existía previamente, incluso en las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, porque no había un sistema de concurrencia, porque no existía un sistema nacional y una ley general a partir del artículo 73 constitucional que se fue permitido hacer eso. Entonces, es muy importante ver que aquí la concurrencia en la adopción de medidas de protección especial sí es una diferencia muy grande y marca un nuevo paradigma, como se ha dicho, en términos de la atención y de la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo establece la ley esto? La siguiente, por favor. Bueno, la ley señala que se crearán las Procuradurías Federal de Protección y las Procuradurías Locales de Protección. Y justamente su adscripción está abierta en el caso de los estados para que pueda depender de la institución que determine cada una de las entidades. En el caso de la Procuraduría Federal depende o está adscrita al DIF nacional. Hay algunas procuradurías que así están efectivamente, hay otras que no, como ya se mencionó la Procuraduría de Coahuila, que está en otra adscripción, pero eso ya será decidido justamente por el Estado, por las entidades federativas, de acuerdo con la realidad que exista en cada una de estas entidades y lo que se requiera. Estas procuradurías estarán a cargo, y esto es muy importante, de la determinación, coordinación, ejecución y seguimiento de las medidas de protección especial. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, en términos de cómo se establece en la ley una medida de protección especial, que las procuradurías o que una sola instancia no será la encargada de la ejecución de todas las medidas de protección, sino que las procuradurías de protección coordinarán la reacción para la garantía y la restitución de los derechos. ¿Y a quién coordinarán? ¿A quién coordinarán? A otras instituciones. Y justamente la ley dice, coordinará la reacción o el establecimiento de medidas de protección de las instituciones de salud, de asistencia social, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas instituciones y de todas aquellas instituciones que garanticen o tengan el mandato de garantizar derechos. Entonces es un cambio realmente, esto es un avance muy importante. En otras latitudes esto ha funcionado muy bien, entonces en este caso sí es un desafío muy, muy grande, pero efectivamente es un cambio de enfoque que puede ser muy positivo. La siguiente, por favor. Y para poder ejecutar o coordinar las medidas de protección, la ley establece un procedimiento en todos los niveles, en el nivel federal y también para las procuradurías de protección a nivel estatal. Y dice que las procuradurías de protección, para coordinar las medidas de protección especial para restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que los tengan vulnerados, deben seguir este procedimiento: detectar o recibir casos, que pues eso ya existe en muchos estados, no es ninguna novedad,
de vulneración de derechos. Pero también diagnosticar la situación de sus derechos. Esto quiere decir que si un niño o niña llegó a la Procuraduría de Protección por violencia, no solo se deberá hacer el diagnóstico de esa violación de derechos, es decir, del derecho a la vida libre de violencia, sino de todos los demás. Hacer un diagnóstico de si tiene acta de nacimiento, si va a la escuela, si vive con su familia, si es víctima de violencia, la integralidad. Ese es el cambio fundamental del enfoque que se establece en esta ley. Una vez que se haga el diagnóstico, no del niño, sino de la situación de sus derechos, que es otra cosa, entonces, dice la ley general, se deberán determinar o identificar cuáles derechos están siendo restringidos o vulnerados. Entonces, el diagnóstico se refleja en se reflejará en una determinación de cuáles efectivamente son los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados. Y posteriormente, se señala en el procedimiento de la ley general, las Procuradurías de Protección deberán elaborar, bajo el principio del interés superior del niño, un plan de restitución de derechos. Es decir, ya se hizo el diagnóstico, se identificaron cuáles son los derechos que están siendo vulnerados y después se hace un plan sobre cómo propone la Procuraduría que se va a restituir cada uno de esos derechos identificados como vulnerados. Una vez que se hace este plan de restitución, es decir, si no está registrado en el registro de nacimiento, entonces el plan dirá, el registro civil del Estado tendrá que hacer y esas son las medidas de protección. Si no va a la escuela, porque se identificó, entonces la Secretaría de Educación o la escuela tal deberá. Bueno, todo ese es el plan de restitución que, como ven, no depende de una institución, sino de las instituciones que tienen la obligación de restituir derechos. Y posteriormente, una vez que se diseña el plan de restitución de derechos, se acuerda y la Procuraduría de Protección coordina a todas las instituciones que deben reaccionar con medidas de protección especial. Entonces, esa es la lógica de un sistema de protección especial que propone o que determina esta nueva ley. Después, cuando las medidas de protección especial están acordadas y ejecutadas de acuerdo con el plan de restitución diseñado por la Procuraduría de Protección, entonces la Procuraduría de Protección deberá dar seguimiento para ver si efectivamente estas medidas ejecutadas por la multitud de instituciones que participan en la garantía de los derechos se sirvieron para que los derechos de este niño o de esta niña fueran garantizados y restituidos. Este es un procedimiento que establece la Ley General, parece muy interesante, es, yo pienso, una innovación. Algunos estados han avanzado ya de esta manera, entonces hay que aprovechar lo que ya se ha hecho. Y lo que sí es muy importante destacar es que las medidas de protección especial y su procedimiento, y esta es otra innovación, están a cargo de todas las instituciones encargadas de garantizar los derechos y no solo de una institución encargada de ya sea la asistencia social o de representar al niño en tribunales, etcétera. Entonces, la siguiente, por favor. Esta es la idea. La Procuraduría de Protección Especial, y así lo determina la Ley General, coordina a todas estas instituciones para la restitución efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se va a reflejar eso en una legislación local? He ahí el desafío. Una de las cosas que antes no existían, no ocurrían con la ley anterior, era que no se establecía la obligatoriedad de las otras instituciones de proveer las medidas de protección especial. Esta ley general, y así suponemos que tendrá que ocurrir en las legislaciones locales, sí establecen la obligación de la ejecución de medidas de protección especial en este sentido. ¿Y cuál es este sentido que establecido por la ley? Pues la integralidad de los derechos. Es decir, no partir al niño en cajones, ¿no? De niños en situación de migración, niños en situación de calle, sino verlo como un sujeto de derechos que puede ver violentado o vulnerados un cúmulo de derechos y que de esa forma se deben ver garantizados y restituidos.
no en cajones que colocan al niño sin, como de la calle, migrante, etcétera, sino como una persona que tiene, que es sujeto de derechos y que de forma integral se le deben garantizar. Entonces, esa es digamos, una cuestión que es importante resaltar. Y la Procuraduría de Protección además tiene otras atribuciones y esas otras atribuciones también son muy desafiantes. Por ejemplo, se señala en la Ley General que las Procuradurías de Protección deberán supervisar los centros de asistencia. Esa es una atribución que, digamos, que las Procuradurías, por ejemplo, de la Defensa del Menor y la Familia de los DIVIS no tienen en general, ¿no? Hay algunas atribuciones que son nuevas y que se desprenden de la ley general y que habría que incorporar en las leyes locales. Pero, como bien se ha dicho aquí, nada puede funcionar si no hay presupuesto para lograr llegar a hacer todos estos mecanismos y crear todas estas acciones de una forma adecuada. Entonces, se puede poner en la ley todo el mecanismo, pero si no existe un presupuesto, recursos humanos, recursos técnicos, entonces no va a ser operable. Entonces, realmente lo importante es que una vez que está aquí el procedimiento, las procuradurías y todo, se pueda hacer efectivo, ¿no? Y se pueda operar en la realidad un enfoque innovador como es lo que presenta o lo que propone y establece la ley general. Entonces, podríamos hablar mucho más, pero eso es en general lo que yo quería transmitirles sobre las medidas de protección especial. Muchas gracias. Carla, muchas gracias. La información que estamos compartiendo también está en el sitio que está abriendo UNICEF como alternativa complementaria. La cuarta presentación será la parte financiera, que es una gran preocupación que todos compartimos, el tema de las vulgaridades de la vida, del dinero. La presentación la hará Fernanda Paredes. A todos. Bueno, voy a intentar ser concreta y no abrumarlos más porque es muchísima la información y entonces empiezo de una vez. Quiero tomar un minuto porque esta ley resulta oportuna en el contexto de crisis macroeconómica que se vislumbra para 2015 globalmente y con algunas dificultades para México, ¿no? En este caso, en contextos de crisis, siempre es importante priorizar la inversión en la infancia y un poco no verlo como un gasto, sino como un beneficio o un retorno para la sociedad. ¿Por qué? Porque invertir en los niños significa tener una sociedad más sana, más educada, más democrática, más proactiva y eso, bueno, en la sociedad al final y en el futuro es bastante, positivo para todos, ¿no? Por otro lado, nosotros entendemos que la inversión en la infancia debe cumplir con ciertos principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños, de la que México es firmante desde 1990 y que ahora la ley viene a reforzar el mensaje de la Convención, ¿no? La inversión debe ser progresiva, esto es decir, gradualmente buscar la integralidad de los derechos, que todos los niños vivan todos sus derechos, debe ser universal, es decir, alcanzar a todos los niños y no debe discriminar. Esto en sentido de políticas públicas significa llegar al niño que está más rezagado, al niño que está más lejos de todos los servicios sociales, ¿no? Entonces, bueno, además que el presupuesto o asignar recursos suficientes para la infancia da cuenta de la prioridad que tiene cualquier gobierno y del compromiso que tiene con la infancia y entonces con la sociedad, ¿no? ¿Qué podemos interpretar a partir de lo que se estipula en la ley? La siguiente, por favor. Yo pienso que en términos de políticas públicas y siendo la presupuestación un elemento de la fase políticas públicas, lo que queremos es mejorar los programas y acciones que ya estamos realizando desde nuestros ámbitos de gobierno para la infancia, ¿no?
una buena planeación y una buena presupuestación va a tener mejor, bueno, va a resultar en mayor bienestar para los niños y las niñas. Esto significa, como bien lo menciona, que podremos garantizar a partir de las políticas públicas un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la implementación de las mismas. Además, que la ley marca que en los proyectos de presupuesto se deberán incorporar la asignación de recursos necesarias. Esta parece una regla general, pero nosotros pensamos que tiene 3 implicaciones principales. La siguiente, por favor. Las cuales son, en el corto plazo, por ejemplo, tiene que ver con hacer un reajuste en el presupuesto en curso y asignar los recursos necesarios para implementar la ley y priorizarla. Es decir, nosotros sabemos que en las secretarías de finanzas se pueden hacer adecuaciones presupuestarias. Entonces, lo que esperamos es que de las nuevas atribuciones que sabemos que va a tener la ley, empezar a designar pocos recursos para la infancia, es decir, no necesitamos más recursos, sino distribuirlos en una manera mejor y más equitativa. Lo siguiente que tiene que hacerse también en el curso de este año es definir nuevas etiquetas presupuestarias en el proyecto de presupuesto de egresos de 2016 en cada uno de los estados y además identificar las nuevas acciones en el ámbito de mi competencia para analizar si tengo que solicitar recursos, si tengo que destinar recursos de una manera diferente, ¿no? La siguiente, por favor. La ruta de acción, como nosotros la vemos, tiene diferentes pasos. Uno es, ¿qué estoy haciendo? Todos los gobiernos ya están realizando acciones en favor de la infancia, las cuales son transversales, es decir, que tocan a los niños en diferentes sectores: salud, educación, participación, alimentación, deportes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificarlas y no encasillarlo solo en un sector o en una secretaría, sino visibilizar que la atención a la infancia ya desde hoy, desde antes, ya está siendo intersectorial y que esto implica que todas las dependencias tienen algún tipo de responsabilidad con la niñez. Una vez que identifico estos programas y proyectos, es decir, si están orientados a la infancia, hay que cuantificar o estimar qué porcentaje del total de los recursos de un programa van para los niños. Para esto, para cuantificar, pues hay diferentes mecanismos, ¿no? Como ver si existe una lista de padrones, si tengo algún registro administrativo, si por ejemplo hay un programa de vacunación y es un programa de vacunación universal, pues yo ya sé qué porcentaje de esos recursos van, porque las vacunas para los niños de 0 a 5 años no es la misma que necesitará una persona que sufre o que se enferma de, no sé, influenza, ¿no? Entonces, sí puedo, es un trabajo, digamos, talachudo, pero es posible identificar esto. Posteriormente, el tercer paso es qué puedo mejorar de acuerdo a lo que me mandata la ley, es decir, analizar la composición de gasto bajo un enfoque de derechos de la infancia. Este programa, ¿con qué derecho está vinculado? Si está vinculado con el derecho a la salud, si está vinculado con unas medidas de protección integral, ¿no? Para restituir los derechos a los niños, y después es el que tengo que hacer ahora. Todo esto con el objetivo, como les mencionaba, de mejorar las políticas públicas para la infancia y ver adentro de este catálogo de programas, ya que los identifiqué, porque hay muchas acciones, muchos proyectos, pero una vez que yo los identifiqué, entonces puedo analizar adentro de cada uno si tiene perspectiva de derechos de la infancia, si se puede mejorar, si hay duplicidades entre programas, si hay complementariedades, si a lo mejor estoy dejando un derecho de lado o no lo estoy atendiendo simplemente porque no tengo esta mirada integral, no este panorama. La siguiente. Y bueno, yo pienso que no estamos empezando de cero, creo que ya somos el niño que está casi caminando, porque, desde 2012, por ejemplo, tenemos la experiencia en el presupuesto de egresos de la Federación por la inclusión de un anexo transversal para la infancia y la adolescencia. No sé si algunos lo conocen, pero es un programa que enlista los programas, es un anexo que enlista los programas presupuestarios por clave y identifica el porcentaje de recursos.
Posteriormente, nosotros hemos trabajado con algunos gobiernos estatales realizando este ejercicio, hemos visto que es posible y lo hemos logrado hasta nivel municipal, para lo cual se ha desarrollado una metodología con pasos bastante simples que nos ayudan a estimar y a identificar los programas y recursos para la niñez. La siguiente, por favor. Bueno, hay muchísimas ventajas y una de ellas, creo que la principal, una vez retomando este contexto macroeconómico, es que estamos blindando los recursos monetarios para los niños a las niñas. Los estamos priorizando, además que identificar los programas y las diferentes dependencias que tienen que ver con la infancia va a favorecer la coordinación, ¿no? Y la implementación de este sistema integral de protección va a fortalecer la transparencia y los mecanismos de rendición de cuenta hacia la ciudadanía, y también pienso que será importante porque vamos a tener políticas sociales más articuladas, más integrales y con una respuesta mejor a la situación de la infancia, en realidad. Entonces, creo que este tema, por ejemplo, la siguiente, por favor, es un tema a nivel regional bastante importante y México ya se ha posicionado como líder en América, en el Caribe. Hemos destacado por las metodologías, por los cálculos, ahora destacamos por este gran esfuerzo de la ley, de la nueva ley. Entonces creo que seguiremos posicionándolos y es una contribución que va a tener resultados para todos, ¿no? Muchas gracias. Fernanda, muchas gracias. Hemos tenido ya las 4 presentaciones: la ruta de implementación por parte de Paula Ramírez, la armonización legislativa por Leonardo Mier, las medidas de protección especial por Carla Gallo y el tema financiero por Fernanda Paredes. Vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan compartir sus preguntas y reflexiones. Sí, la diputada de Nayarit. Wendy. Si les parece, vamos a registrar 5 preguntas, las desahogamos y si es necesario continuamos. Adelante, por favor. Gracias. Quería hacer unas preguntas muy sencillas. Quería preguntar si, producto de la ley, surgieron nuevos tipos penales que no tuviéramos, si surgió alguno o prevalecen igual. Quería preguntar también cómo trabajar el tema de los usos y costumbres en comunidades indígenas en relación al matrimonio, al trabajo infantil, a muchos de sus derechos que por costumbre, como se comentó hace rato, pues no, ni siquiera se entienden o se ven como un derecho. Quería preguntar si alcanza esta ley a las instancias de adopción que trabajan con las madres desde que están embarazadas y que dicen: estás embarazada, nosotros te ayudamos y podemos poner a tu hijo en adopción cuando nazca. No son propiamente como instancias de DIF, sino pueden ser asociaciones civiles que abrazan a las madres embarazadas por alguna u otra razón y hay una lista de padres para que cuando ese niño nazca lo pongan en adopción. No sé si lo alcance o está regido bajo otro esquema. Tengo aquí yo la duda, comentaban que DIF se desarticula del sistema de salud. ¿Sí es así? ¿No? Bueno, perdón, así la dejo y ahorita igual, para no hacer. Tenía esa duda. Y en el tema educativo se nos hablaba hace ratito que no había algunos temas todavía relacionados con la educación y yo quería dejar un comentario con el senador. Revisamos en algún congreso hace poco tiempo el tema de primera infancia y de la educación de primera infancia y ahí se refería y la pregunta que también subimos ahí a la mesa era cómo meter el tema de primera infancia en la educación, en los programas escolares
llámese secundaria, preparatoria, por la importancia que tiene el tema de la primera infancia y que sea un conocimiento no de docentes o de educadores, sino que sea un conocimiento general, porque finalmente pues la maternidad llega de sorpresa en la gran mayoría de los casos, y creo que el tema de primera infancia es un tema pues que tiene que estar en el conocimiento de todos. Ese es un tema, digamos, un poquito aparte, pero que no quise dejarlo de subir en esta mesa de trabajo, y sí solicitar que no sea el primer encuentro. Muchas gracias. ¿Quién más desea intervenir? Sí, buenas tardes. Bien, básicamente… Si se para identifican, reiterar, por favor, para beneficio de todos nosotros. Jorge Salazar Marchán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guerrero. Gracias. A ver, nuevamente yo tengo que ser incisivo, o sea, las exposiciones siguen acudiendo a lugares comunes. No hubo una respuesta puntual a los compromisos de los gobernadores. O sea, el asunto del decálogo es igual y lo mismo que tomarse la fotografía. Por ahí se sabe que el único gobernador fue el de Baja California, Baja California, que se comprometió con 15 millones. O sea, aquí es puntual el asunto de los presupuestos y es concreto el asunto de la transversalidad. Un ejemplo de la Ley General de NNA, es una ley piso, ciertamente, pero también tiene ausencias y huecos. La compañera que me antecedía ha sido puntual en relación a la educación inicial, que no está reflejada en la ley. Los compromisos del milenio están desfasados. La misma Convención de los Derechos de los Niños tiene 25 años que se declararon y obviamente obliga a una contextualización y a una adecuación a los tiempos actuales. No toca, por ejemplo, niñas, niños, adolescentes con discapacidades o capacidades especiales, educación inicial y el asunto de la transversalidad. Decía el secretario técnico de la mesa directiva del Congreso en Guerrero que el problema de la transversalidad es que es muy invisible, y en su argumentación se habla de nivelación o gradualidad para ejercer presupuestos. Una cuestión concreta, el tema de salud. Nunca hay presupuesto suficiente para vacunas preventivas del virus del papiloma humano para niñas. Y entonces ahí se queda corto. Entonces, ¿para dónde vamos con esa transversalidad? Sí es muy audaz la ponencia de la licenciada Fernanda, pero bueno, pues también así, este primer esfuerzo tiene que ir me parece que debe ir acompañado de una propuesta metodológica más puntual para hacer más ejecutivo esto y no caer en temas o en lugares comunes. Con un documento base, con propuestas que el grupo relator de UNICEF, que pudiera ir acompañándonos para el ejercicio de propuestas concretas y poder llegar a discutir y a deliberar, no solamente escucharnos, ¿no?, sino a deliberar en función de cosas muy puntuales. Es cuanto, gracias por su atención. Adelante, por favor. Buenas tardes, Susana Hurtado de Quintana Roo. También es ser incisiva en el tema de la primera infancia. Yo creo que es un tema, ahora sí, neurálgico, que tenemos que tocarlo. Si bien es cierto, al inicio del encuentro, alguien comentó algo muy interesante. Decía que todo era un paradigma, que no era solamente la verdad. Y se decía al inicio que la ley está como ejemplo para que las entidades federativas la tomemos, pero también que la podamos enriquecer. O sea, ahí fue muy claro, y yo le comento ahí a quien me antecedió, porque al inicio lo comentaron, ¿no? Es a lo mejor, ya está la ley general, pero cada una de las entidades tenemos que tropicalizarla conforme a nuestras propias necesidades. O sea, a lo mejor ya tenemos el machote para realizar una ley conforme a todas nuestras propias necesidades. Yo coincido con quien me antecedió. El tema de la primera infancia es un tema importantísimo, porque si hablamos de niños, pues la primera infancia es desde que uno procrea ya un hijo,
ya está dentro o en el vientre un infante, y que tenemos que desde entonces tenemos que ahí de alguna forma irlo resguardando con derechos, con todos los derechos que en su momento coadyuva, implica tener un hijo. Por otro lado, se hablaba de las procuradurías de protección. Es un tema tan importante y elemental, yo lo quiero comentar. En Quintana Roo tenemos el procurador de la defensa del menor, pero hoy, ahorita escuchando a los ponentes, nos ponen las antenitas a todos los estados, porque anteriormente, bien lo decía ahorita nuestro asesor de Quintana Roo, el tema de en el caso de Quintana Roo, el tema de la Procuraduría de la Defensa del Menor era dirigido a la familia, a los padres, y hoy es un tema elemental, si se dan cuenta, es ya la defensa del menor, no solamente hacia la familia, hacia las autoridades o instancias que en su momento deben de alguna forma procurar esa defensa y esa protección para el menor. Yo aplaudo precisamente que ya en la ley esté este tema, porque es un tema que a veces decías, bueno, el núcleo familiar, lo tenemos que proteger al infante del núcleo familiar, no así de las instancias que en su momento son las autoridades que deben de alguna forma darle toda la protección necesaria, no solamente en cuestiones de protección, sino de salud, de educación y todo lo que conlleva para el buen crecimiento de un infante. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Soy el doctor Arturo Durán de Jalisco. Nada más para puntualizar algunas cuestiones como preguntas propiamente. He escuchado con mucho detenimiento que hay un cambio de paradigma. ¿Por dónde se va a empezar? Es la pregunta. Específicamente, ¿por dónde empezamos? Sobre todo, he escuchado en materia de lenguaje que hay un lenguaje no homogéneo, un lenguaje en desuso. Pero ¿cuál es el bueno? Por ejemplo, infantes pertenece a la segunda etapa de la niñez y estamos excluyendo a los adolescentes. Entonces, creo yo que debiéramos ya tener bien definido el lenguaje. En Jalisco ya lo resolvimos con un paquete de reformas a 5 leyes, le llamamos personas menores de edad. Desde luego está inspirado en lo que ocurre en el sistema latinoamericano, que ustedes conocen muy bien, en Chile y en otros países, donde inclusive está prohibido penalmente mencionarlos como los menores. Y en esta mesa he escuchado la palabra menores muchas veces. No quiere decir que nos vayan a sancionar, pero ¿cómo vamos a desterrarlo en algún momento? Porque si ya le entramos en la dinámica, por ejemplo, en materia de equidad de género, ya nos queda, y que ya no es equidad, ahora es igualdad sustantiva de la mujer, también ya queda descartado ese lenguaje. Entonces, en esta progresividad, ¿por dónde empezamos? Y que sí me gustaría saber acción concreta. Queremos una procuraduría de protección de las niñas, niños y adolescentes, de los derechos, sí, pero ¿por dónde vamos a empezar? O sea, es como córrele, pero ¿para qué la quiero, no? Muy bien. Siguiente, desde luego, ¿qué pasó? ¿Por qué no se utilizó este vocablo, la figura de persona menor de edad en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y nada más se quedó como niñas, niños y adolescentes refiriéndose al grupo al que pertenece y no como persona? ¿De acuerdo? Entonces, es algo, pregunta técnica para saber si la hubiera la respuesta por ahí, como ocurre en la mayoría de los países que se refieren específicamente con esta figura y no como en el caso de México, que queremos hacer un lenguaje particular. Y, bueno, también me quedo con la duda, ¿qué pasó con la figura de las obligaciones de crianza? El Distrito Federal, hay otros estados, el mismo caso de Jalisco, donde tenemos un decálogo de obligaciones de crianza para las personas que tienen el cuidado, la guarda, la custodia, la patria potestad de las personas menores de edad. Aquí nada más está en un capitulado, se le llama, en el artículo 102, 103, habla pues de unas obligaciones, pero es una obligación ¿a qué? No dice, no vincula. Entonces, ¿por qué se dejó este criterio? Son 11 los criterios,
En Jalisco anotamos un decálogo, es pues la propuesta, el decálogo, para que los padres sepan a qué están obligados. Tienes un hijo, sí, pero pues tienes 10 obligaciones. Estas son, ¿verdad? Entonces, pero aquí no lo establece esta ley. ¿Cuál fue el criterio? ¿Por qué si ya avanzamos en México y la Corte se ha referido a las obligaciones de crianza, por qué se abandonó esa figura? Y eso es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahora? Adelante, diputada. Prometo ser muy breve. Cuando tuvimos el problema del HLB en Colima y se presentó una propuesta de presupuesto en el Senado, recuerdo que la Comisión de Agricultura del Senado estuvo allá y sesionó y pudo de esa manera dirigir un presupuesto atinado. Una propuesta para todas las comisiones que están conformando este dictamen, que ya es ley. Esta ley ya es ley. Pero antes de asignar ese presupuesto del que se está hablando, yo les propongo, ¿por qué no hacer una visita a los estados que se van a ver más afectados o que requieren de una mayor atención en el tema y que están siendo sus derechos de las niñas y los niños gravemente vulnerados, violados? Si hablamos de los estados con tanto rezago como o por lo grande de sus municipios, Chiapas, Oaxaca, un recorrido por ahí, ¿cómo va a funcionar este sistema en los municipios? Si se pudieran dar una vueltita, como dicen por ahí, hacen una visita, yo creo que así pudieran dirigir atinadamente este presupuesto y ajustar, tal vez hasta coadyuvar en esos estados en la armonización de esta ley. Hemos escuchado ya 5 preguntas y vamos a proceder a la parte del diálogo. Permítame hacer más un comentario preliminar. Hay que darle texto y contexto a las cosas. Esta es una ley general. Esta es una ley marco que redistribuye atribuciones, que tiene jerarquía por encima de las constituciones locales, que da mandatos mínimos, no máximos, y que por su propia naturaleza no alcanza a resolver todos los detalles. Ejemplo, se comenta que es importante atender el tema de la discapacidad. O sea, el derecho número 10, de alguna manera, atiende el tema de discapacidad. Y los artículos del 53 en adelante, preliminarmente atienden el tema de discapacidad. En el caso de la educación, que son 57 y siguientes, sí, en efecto, la educación inicial no llega a ese nivel de detalle. Porque hay que considerar que tenemos una ley general de educación y que tenemos leyes que tenemos que armonizar de manera complementaria. De hecho, en un momento más voy a dar un ejemplo, porque no solamente la armonización tiene que ser en el ámbito local, también va a tener que ser en el ámbito federal. Y hay aspectos donde entra la ley de educación, la Ley General de Educación, que por cierto, en los últimos 20 años se ha reformado más de 200 ocasiones. Si por cambios de ley se tratara, México estaría sobreresuelto en tema educativo. Y hay aspectos que no son de ley, son de política pública. Entonces sí recibimos comentarios de que en cada capítulo, y son 20 derechos, se quería entrar a mucho detalle. Lo que tratamos de hacer fue ubicar cuáles eran los mínimos en base a los acuerdos internacionales y los mínimos generales, para que precisamente fuese en la potestad de las soberanías locales donde ustedes tuvieran esa oportunidad para tomarlo del piso y desarrollar N detalles adicionales, que pueden estar en una ley de discapacidad local, que puede estar en una ley de educación, que pueden estar en otros aspectos. Ejemplo adicional a la pregunta que hace el doctor de Jalisco,
En los artículos 102 y siguientes se trata de atender el tema de la patria potestad, la tutela, la guarda y el custodio de niñas, niños y adolescentes solamente de manera introductoria. La nomenclatura de menores en general ya no se utiliza internacionalmente porque cambia el modelo en el sentido del garantismo, que es lo que queremos fomentar, a otras cosas. Entonces, evidentemente que todos los detalles que ustedes quieran llenar los van a poder hacer en su legislación local. Ese es el marco de oportunidad en donde se admiten diversidades y se admiten diferencias, y eso es lo deseable. Por eso hay que ir de la ley general a lo que a ustedes les compete ya en el aspecto específico. Carla, por favor. Sí, muchas gracias por las preguntas. Qué bueno que hizo este comentario el senador, porque justamente fueron los senadores y los diputados y las diputadas quienes emitieron esta ley. Entonces es bueno que también ellos aporten en las respuestas de estas preguntas. Primero, se hicieron varias preguntas. Una de ellas es si la ley general crea nuevos tipos penales. Esta ley no crea nuevos tipos penales. No obstante, sí puede ser que para cumplir algún estándar marcado por esta ley, en los estados se tengan que crear tipos penales en las reformas periféricas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si en la garantía del derecho a una vida libre de violencia que señala la ley se establece cierto estándar y en el Código Penal, digamos, del Estado X no existe ese tipo penal y no persigue algún delito que tiene que ver con la violación de los derechos, en este caso de una vida libre de violencia, pues entonces sí tendrá que crearse un nuevo tipo penal. Pero eso pues partirá de la revisión del marco, como ya lo dijo Leonardo, del marco normativo que se tendrá que modificar en cada estado en particular. Entonces, como esa pregunta, pues son todas, ¿no? Los códigos civiles, los códigos, o sea, todo tipo de legislación a nivel local. Entonces, efectivamente, esta ley no lo establece, pero sí podría derivar en la creación de nuevos tipos penales o en la modificación de tipos penales que no permiten la garantía del derecho establecido en esta ley general. Ese es, por un lado, una de los comentarios que quiero hacer. Otra pregunta fue si se desarticula o desvincula el DIF nacional o a los DIFs de la Ley General de Salud. Esta ley no establece eso, la Ley General no lo dice. Lo que sí establece es que se tendrán que modificar el estatuto orgánico para crear la Procuraduría, para cumplir con las facultades nuevas que se establecen en esta ley. Esa ya es una decisión esta ley no lo dice. Entonces, pensando en la respuesta. En cuanto al lenguaje, es muy importante este comentario, porque efectivamente ya ni la Constitución utiliza el término menor como tal, o sea, el artículo 4 constitucional. En todas las reformas que se han hecho de la Constitución ya se utiliza los términos niño, niña y adolescente. Y yo pienso, bueno, eso creo que el espíritu del legislador y de la legisladora fue, hablando del lenguaje, que se tuviera en cuenta la definición que se hace en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 1, que establece que niño, niña es toda persona, todo ser humano con menos de 18 años, ¿no? Entonces, como que esa fue la traducción que se hizo en el ámbito nacional, específicamente en la Constitución, y entonces esta ley retoma eso. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues estaría asumiéndose la definición del artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es pues norma superior jerárquicamente, y no dejaría entonces a los niños y a las niñas como no seres humanos o no personas, ¿no? Entonces pienso que fue esa el razonamiento. Ahora, efectivamente es importante tener en cuenta en todas las reformas y en todas las que digamos que ya el término menor solo no se ha utilizado porque ya no forma parte de la normatividad mexicana como tal. Hay algunos códigos
civiles o algunos que efectivamente usan el término porque así fue la costumbre en mucho tiempo. Cuando yo estudié Derecho, por ejemplo, pues así era, ¿no? De los menores incapaces y, ¿no?, todos los capítulos que existían en estas leyes. Eso ya cambió y a partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por México y de todas las reformas que ha habido a nivel constitucional y de todo tipo, pues ya no puede seguir siendo así. Así que es importante observación. Bueno, Carla ya contestó varias de las preguntas. Yo apunté aquí una que también que decía si esta ley general alcanza las instituciones de adopción, particularmente las que acompañan a las mujeres desde el embarazo y después concluyen en un proceso de adopción. Y puede ocuparse como un buen ejemplo del tipo de aterrizaje legislativo que a nivel local se debe de hacer, porque concretamente el artículo 30 señala que en materia de adopciones, las leyes de las entidades federativas deberán contener disposiciones mínimas que abarquen lo siguiente, ¿no? Y ahí, no lo voy a leer, pero establece como una serie de lineamientos o de orientaciones. Y la primera, por ejemplo, es prever que los niños, niñas y adolescentes sean adoptados en pleno respeto a sus derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez. Entonces, lo que tendría que verse, aquí la regulación del tema de adopciones en los estados no es homogénea. Y hay estados que expresamente prohíben este tipo de adopciones que se llaman las adopciones privadas y hay otros que no. Sin embargo, aquí la ley sí establece un estándar que las adopciones tienen que ser de conformidad con el principio del interés superior y garantizar el pleno respeto de los derechos del niño o de la niña o del adolescente que sea sujeto de adopción. En este caso, cada estado tendría que revisar cuál es su regulación específica respecto al tema de las adopciones, en el caso particular de las adopciones que se hacen con instituciones privadas, y asegurar que el procedimiento que se siga sea conforme al principio del interés superior y respete plenamente los derechos. Entonces ahí pues sería uno de estos ejercicios de revisión de la legislación secundaria y ver en qué medida se necesita modificar o no. La opinión, esto sí más desde el punto de vista de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los lineamientos y directrices internacionales, es que las adopciones privadas deben de ser estrictamente reguladas o incluso limitadas. Entonces ahí habría que ver cuál es el caso particular de la legislación del Estado y armonizarlo en función de este lineamiento de la ley general. Y en cuanto al tema de los usos y costumbres en comunidades indígenas, pues entendemos que los lineamientos generales son para todos y precisamente una de los principios transversales de la ley es de la no discriminación y el respeto a la identidad de cada niño, niña, adolescente, incluyendo su origen étnico y el respeto a los usos y costumbres de cada uno, siempre y cuando un uso o costumbre no se traduzca en una violación de los derechos de los niños, del niño, la niña o del adolescente. Y en ese sentido, pues también habría que hacer una revisión en cada uno de los ordenamientos locales, en qué medida un uso o costumbre se está traduciendo en una vulneración particular de los derechos del niño y en ese caso habría que adecuarse. Esto tiene también que ver con el cambio de paradigma y el cambio cultural mismo que implica la ley, que eso sí no va a cambiar porque la ley lo diga, ¿no? Hay un trabajo pues realmente de absorber y asumir plenamente esta calidad de los niños como sujetos de derechos y hay cambios culturales que se tienen que dar más allá de las disposiciones de la ley general o de las nuevas disposiciones que pueda desarrollar a detalle la misma ley local. Bueno, ya me queda muy poco por decir, pero lo que me gustaría abonar en esta discusión es sobre
digamos, piso mínimo que establece la ley, que me parece que habría que tenerlo muy presente al momento de hacer el análisis legislativo en cada entidad federativa. Efectivamente, la ley es un piso mínimo para armonizar una competencia concurrente en todo el país, pero no habría que pensar solamente en la ley general como el marco de referencia para el cumplimiento de los derechos de la niñez, sino también en la propia Constitución, los instrumentos internacionales y sobre todo la Convención de los Derechos del Niño como el piso aspiracional al que queremos llegar, que es, digamos, mucho más ambiciosa que, digamos, la propia Ley General de Derechos de la Niñez. Creo que ahí también tenemos un gran reto, ¿no? Y algunas participaciones también lo planteaban así: ¿qué vamos a hacer con el presupuesto? Cómo cambiar un paradigma que no depende solamente del legislador, sino depende de una serie de variables más relacionadas con lo social o con lo cultural que con la ley en sí. Pero creo que tenemos una gran oportunidad con esta ley. Primero porque si logramos cambiar este paradigma en las propias leyes de derechos local y quitar todo este lenguaje asistencial, patrimonialista y fortalecer este lenguaje de garantía de los derechos, creo que sería el primer paso que habría que dar y dar muestra de este cambio en nosotros actitudinal frente a la niñez. El segundo es que si logramos que la ley, además de establecer un enfoque de derechos, establezca un sistema garantista, un sistema de protección integral que sea garantista, que sea transversal, que coordine una política nacional, que la infancia deje de ser una política segmentada o residual en una institución y se convierta en una política transversal y toral de cada entidad federativa, creo que estaremos dando un paso significativo para este, digamos, cambio de paradigma. Y creo que tenemos dos componentes esenciales: la creación de la institucionalidad a través de los sistemas de protección local y la Procuraduría de Protección Especial, que nos permite tener una institución que por primera vez en la historia transversalice la política nacional de la infancia o genere una política nacional en la infancia. Y el otro es el programa nacional y el programa local de protección a la infancia. ¿Qué está haciendo el legislador? Al final no es que esté haciendo la política pública la hace el Poder Ejecutivo, pero sí está dando los lineamientos mínimos para una política racional, efectiva, transversal, que impacte en cada uno de los derechos de forma programática y establezca garantías para su cumplimiento. Creo que esas dos medidas, si acertamos en una ley efectivamente garantista, con una institucionalidad fuerte y con una metodología para la creación de un programa o de una metodología programática para el cumplimiento de los derechos fuerte, creo que estamos en el camino correcto. Bueno, justo creo que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Leonardo. En términos de primera infancia, la ley prevé el desarrollo de un programa nacional de protección de la infancia. Esto significa que va a abarcar a todos los niños en todas las etapas de su vida, incluida la primera infancia. Puede ser que de aquí salga una estrategia nacional de atención que involucre el derecho a la salud, el derecho a la educación, las medidas para fomentar el desarrollo infantil temprano y demás cosas, ¿no?, que tienen que ver con las necesidades de un niño justo en esta etapa de la vida que es crucial. Por otro lado, creo que la duda bueno, que venía de la persona del Estado de Colima se refiere a vincular los presupuestos con la respuesta institucional. Para esto, por lo que entendemos, va a haber un sistema nacional de información sobre la infancia que nos va a permitir conocer quiénes son los niños, cómo viven, qué problemáticas se enfrentan y poder vincular exactamente el diseño de las políticas públicas específicas de cada niño en el Estado, porque ahora es un poco complicado hacer un diagnóstico en algunos aspectos porque hay vacíos de información estadística y demás. Entonces, este sistema de indicadores abrirá la posibilidad de mejorar justo la oferta de políticas públicas y orientar los programas
hacia la problemática o el contexto en el que están los niños en una región o estado en específico, ¿no? Para complementar un poco todavía lo que tenemos pendiente, por ejemplo, en el ámbito federal, porque la atención ha sido en el ámbito local. Nada más como enunciación, les doy 16 ejemplos que vamos a tener que modificar en el Congreso de la Unión de manera transversal. La Ley de la Administración Pública Federal, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley de Asistencia Social, la Ley del Consejo Nacional de Evaluación, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley Nacional de Migración, la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley General de Desarrollo Social, el Código Civil en el ámbito federal, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la Ley Federal del Trabajo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y los que falten. Entonces, estamos hablando de una situación mucho más amplia. También me quiero referir muy brevemente a la pregunta que no nos toca contestar de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Evidentemente que se va a tener que revisar al legislar esto a nivel local, tanto la política pública como la parte de finanzas y la parte de legislación, y tendrá que verse el ámbito federal, el ámbito estatal y el ámbito municipal. Somos una república representativa, democrática, laica y federal, y no nos toca a nosotros incursionar en el ámbito de los ejecutivos estatales. Lo que sí puedo comentar es que UNICEF ha hecho un esfuerzo muy importante, se ha reunido con los gobernadores, será valiosa la intervención de los gobernadores, pero evidentemente, y perdón que lo diga así, el momento estelar de un congreso es el momento del presupuesto. Es donde ustedes pueden reorientar o redefinir, precisar cuáles son las prioridades del gasto y de la inversión. Es simplemente la complementariedad de lo que hace el Ejecutivo con lo que hace el Poder Legislativo. Preguntaría si hay alguna otra pregunta o comentario sobre lo que se ha presentado en esta última mesa. Al no haber más comentarios, pasamos entonces a la parte final. La parte final tendría que ver con la ruta a seguir. Y voy a hacer un comentario muy preliminar y abrirlo para su mejor orientación por parte de ustedes. Entre otras cosas, como recordatorio, lo que hoy tenemos a la vista es lo siguiente. El 3 de junio se cumplen los 180 días. Y por coincidencia es el último día de las campañas electorales, miércoles 3 de junio. Y en muchos de los casos, porque tenemos 17 congresos locales que terminan su mandato este año, estamos en la parte final. Entonces lo digo con mucho respeto, los que estén en la etapa final, antes de bajar las cortinas, necesitamos dejar esto bien rápido y a tiempo. Entonces esa es una orientación que marca el transitorio de la propia norma. Segundo, como lo expresó la Secretaría de Gobernación, en un ámbito de respeto republicano van a sugerir una ley tipo que no hay que verla como sótano ni como techo, hay que verla como piso, y seguramente solamente una parte. Aquí ya tuvimos expresiones de legisladoras locales que decían que tienen una lista de 17 instrumentos normativos locales, entonces pueden ser más que van a tener que irse armonizando. Tercero, la letra pequeña. Los detalles, y el diablo está en los detalles, es en la letra pequeña donde ustedes pueden particularizar lo que la ley general no alcanzó a incorporar o dejó pendiente, o que ustedes, sin contravenir la ley general, pueden darle una mayor especificidad. Y recordar que esto no es solamente la parte de la ley, también son los reglamentos municipales. Cuando pensamos en 2.455 municipios, en las realidades tan diversas y complejas de este país, se va a tener que hacer también un esfuerzo normativo de todas las disposiciones, no solamente las del Congreso local, sino las de orden administrativo que tienen que ver con los municipios y que son muy importantes. Sin duda que queda pendiente el tema de
de carácter financiero. Y luego, en el tablero de la ruta que hemos recordado y repasado con el equipo de UNICEF, hay que echar a andar este proceso. Por ejemplo, en los 180 primeros días, para esa fecha, tendrá que estar ya en operación el sistema nacional correspondiente. A partir de que se aprueben los locales, lo harán con los sistemas estatales y municipales. Y, por ejemplo, en el ámbito federal, la Procuraduría tiene que estar en los primeros 90 días. Esa fecha de marzo está prácticamente dentro de unos cuantos días. Entonces, en este proceso de aproximaciones, para nosotros era muy importante intentar compartir el proceso que vivimos, que siempre será imperfecto. Es simplemente una búsqueda y un anhelo de poder construir un mejor país. Y el Congreso de la Unión no tiene preeminencia sobre ustedes. Solamente lo que hemos querido el día de hoy es señalar, así lo hicimos y seguramente vendrán modificaciones. Estábamos aprobando esto en la Cámara de Diputados y en el Senado y ya estábamos recibiendo observaciones de imperfecciones que no habíamos atendido de manera plena. Sin embargo, en esto pues es muy importante, y los que estamos aquí estamos convencidos que cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender, y ese riesgo lo hemos querido correr con todos ustedes. Ustedes representan el alma del país, los rincones que a veces no conocemos y esa parte sensible que tiene que ver con la construcción del México y de la entidad federativa que tenemos nosotros. Aquí en este lugar están los nombres de todas las entidades federativas. Y yo sé que cuando ustedes leen el nombre de su entidad federativa, el corazón vibra, piensa, siente, y hay una enorme carga de responsabilidad. Entonces, la pregunta que haría es si con lo que hemos visto todavía ustedes tienen alguna consideración, recomendación, pregunta adicional sobre cómo podemos acompañarnos mutuamente para poder cumplir las cosas. La palabra responsabilidad viene a dar respuesta, y lo que queremos es responder apropiadamente. Está abierto a sus consideraciones, sugerencias y preguntas. Ya, Chiapas. Chiapas, por favor. Buenas tardes. Ana Valdivieso, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez en el Congreso de Chiapas. Yo antes que nada quisiera reconocer y felicitar este gran esfuerzo que se ha hecho, no de días ni de meses, yo creo que de muchísimos años. Los que han tenido oportunidad de trabajar con la sociedad civil saben que hay organizaciones que han venido trabajando por muchos años este tema y que yo creo que el día de hoy se ha dado un segundo paso. El primer paso fue la ley, que era una demanda muy sentida de toda la sociedad. El segundo paso es esta reunión tan importante y yo creo que sería muy conveniente que no nos vayamos sin fijar el tercer paso. Al menos yo me permitiría recomendar que si pudiéramos establecer una fecha, no sé si estamos con la diputada federal o la senadora o UNICEF, para fijar más o menos una fecha tentativa de cuándo podría ser una siguiente reunión o cuál sería la temática, si serán reuniones regionales o será otra reunión nacional, pero creo que sí es muy conveniente para que podamos establecer esa responsabilidad y ese compromiso de todos los que estamos aquí. Y también yo creo que todas las opiniones que se dieron son muy válidas. Yo reconozco mucho a todos los compañeros diputados, diputadas que se encuentran acá, pero creo que también es muy importante que nos vayamos, como decía Isabel, sí que se puede, porque si nosotros vamos con una actitud de, no le llamemos pesimismo, un poquito preocupante por todo lo que implica esta ley, por el presupuesto y por todo lo demás, pues nuestros demás compañeros que no traen este trabajo o esta convicción o este compromiso con la niñez de nuestros estados, pues va a ser aún más complicado el camino. Yo creo que si los que estamos acá traemos el compromiso y la responsabilidad
de trabajar por las niñas y por los niños de México, yo creo que sí podemos. Entonces, yo nuevamente reconozco a todos los que han aportado un granito de arena para esta ley, que es tan importante, y el compromiso de todos y, por supuesto, de Chiapas para sumarnos a este trabajo. Gracias. Gracias. Solamente agradecer la invitación del Senado, del Congreso y de UNICEF a esta reunión y preguntar si podríamos de manera institucional solicitar acompañamiento en nuestros estados en estos trabajos. Si es posible, que esa es mi pregunta. Antes de continuar, desde luego con mucho gusto. Creo que todos los miembros de ambas cámaras estarían más que dispuestos a tratar de acompañarlos. Y en esta perspectiva también señalar que lo que está en la ley general también fue producto de una gran consulta. Consultamos a la sociedad civil, a organismos internacionales, a especialistas, a autoridades que están aplicando la norma, y algo parecido también puede ser lo que ustedes puedan escuchar. No solamente es la mirada propia del Congreso, es lo que piensa la sociedad y lo que piensan los que han venido haciendo unos con otros. Y además sé que en varios temas ustedes trabajan en red, porque hay redes de comisiones estatales, y entonces lo que uno logra lo puede compartir y se puede ir añadiendo con mucho gusto. ¿Quién más desea hablar? Perdón, adelante. Nada más agradecerles en verdad infinitamente todo el trabajo que han hecho y felicitarlos a cada uno de ustedes, porque felicitar a los senadores, felicitar a los diputados. Nos queda una tarea, diputada. Yo creo que antes de pensar en una siguiente reunión, tenemos una fecha fatal. Y la fecha fatal es el 7 de junio. Y yo creo que tenemos que irnos ya todos con la encomienda de ir a trabajar a nuestros congresos locales sobre esta ley. Yo creo que es elemental, ya nos dieron las herramientas, ya hubieron las dudas, ya hubieron las explicaciones, y hoy pues tenemos ya una tarea, y esa tarea es llevárnosla, trabajar con nuestros congresos locales, armonizar ya nuestra ley. Algunos estados ya tenemos una ley general, hay nada más que, una ley estatal, nada más hay que irla armonizando conforme a esta nueva ley que existe. Y desde luego, pues comentar que ahorita lo comentaba el senador, hay 17 entidades federativas. Si para los que tenemos tiempo de hasta el 7 de junio, pues hay 17 que no tienen tiempo, que tienen que irlo a trabajar, porque el 28 de marzo estarán ya haciendo cambios, el 7 de junio se estarán haciendo cambios ya de congresos también locales, y que yo creo que ya tendrán que estar preparadas esta ley, que es una ley tan importante. Tenemos muchos avances en muchas entidades, esto es una herramienta elemental, y insisto, yo creo que habrá después una reunión, pero que ese encuentro ya sea precisamente para establecer las leyes que en su momento cada uno de nosotros ya hicimos en nuestras entidades, y a lo mejor si hay algunas dudas, irlas ya engranando conforme al gran avance que han tenido ustedes con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y felicitarlos de nueva cuenta. Muchas gracias por darnos esta herramienta tan grande, y pues a todos los legisladores locales nos queda ir a trabajar y irlo a desdoblar en nuestros propios congresos locales, para que así como nuestro Ejecutivo de la Nación estableció ya esta ley, pues nosotros lo trabajemos para que de alguna forma los ejecutivos de los estados tengan esta herramienta que es tan elemental de proteger los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Muchas gracias. También para agradecer el esfuerzo que han hecho ustedes para armonizar el trabajo legislativo a nivel local con el federal. Y comentar dos asuntos. Lo de usos y costumbres en el medio indígena tiene una correspondencia en el Código Civil, que establece un capítulo dedicado a las donaciones prenupciales.
tenemos que eliminarlo. Eso abre la puerta a los matrimonios concertados y a veces forzados. Así como las comunidades indígenas están peleando, las mujeres, por eliminar los matrimonios forzados, tenemos que hacer cambios a nivel federal y estatal en el Código Civil. Y en cuanto al presupuesto, tenemos que reconocer que ni el Congreso de la Unión ni los congresos locales tenemos todavía la suficiente capacidad técnica, estoy hablando de capacidad técnica, para modificar el presupuesto. El presupuesto generalmente viene elaborado por Hacienda y es muy difícil mover las teclas de ese presupuesto sin tener los instrumentos técnicos necesarios. En Estados Unidos el Congreso sí los tiene, en México todavía no. Por eso solo se nos permite reasignar el 1% del presupuesto. Entonces tenemos que desarrollar esa capacidad técnica, porque tenemos un problema adicional. La Cámara de Diputados termina antes esta legislatura de que se apruebe el presupuesto de egresos. No hay garantía de que el presupuesto para esta ley esté firme. Pero sí hay una luz en el túnel. El secretario de Hacienda dijo que, a diferencia de otros años donde solo se toma como base el presupuesto anterior, esta vez se va a hacer un presupuesto a partir de base cero, a partir de revisar qué gasto sí se necesita y qué gasto tiene que ser eliminado. Eso abre la puerta para que tanto el Senado como la Cámara de Diputados participen en la elaboración del nuevo esquema presupuestario y deje ya amarrado algo para la nueva legislatura, que van a llegar nuevos y van a tener poco tiempo con la necesidad de aprender muy rápidamente. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primeramente, felicitarlos por los trabajos que se han llevado para llegar a este primer encuentro de congresos. Julio César Vázquez, de Baja California, presidente de la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Tercera Edad y Niñez. En Baja California, el Congreso ya turnó a la Comisión de Gobernación y Legislación el tema de la armonización de la ley de los derechos de las niñas y los niños y adolescentes. Y como presidente de esta comisión me turnaron a mí para que diera la opinión. Y por tal motivo, como presidente de esta comisión, pues ya nos dimos a la tarea de convocar a foros de consulta en las diferentes ciudades del estado de Baja California para poder llevar una opinión enriquecida por los diferentes sectores de la sociedad, por los entes de gobierno, tanto estatal, federal y municipales, para poder tener una mejor ley para Baja California. Nomás es lo que quería comentar, invitarlos. Empiezan a partir del 23 de marzo al 27 y pues la verdad que nos daría mucho gusto contar con la participación de más de alguno de ustedes, que eso ayudaría a enriquecer la participación propia de los diferentes entes del estado, así como de los propios diputados. Nada más es lo que quería comentar. El primer encuentro sería el 23 en la ciudad de Tijuana, e invitarlos que si quisieran hacer el segundo encuentro de congresos, los invitamos a Baja California. Muy amables. Gracias. Es cuanto. La diputada Verónica Juárez también quiere comentar. Bien, me parece muy oportuna las intervenciones que han existido en este momento, bien cuando ya nos decía nuestra compañera diputada de Chiapas de que pudiéramos pasar también a hacer un compromiso, es decir, si tendríamos otra reunión. Por acá nos están diciendo ya en algunos estados los avances que se tienen, pero ¿por qué no creamos algunos compromisos o acuerdos entre todas y todos que pudieran ser mínimos? Y me parece que todos pudiéramos coincidir en que de aquí a la fecha que tenemos, el 3 de junio, que con la ayuda que considere, que con la coadyuvancia que se requiera, si así fuera, ojalá y todos los congresos locales pudieran presentar
la armonización en torno a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Que definan ustedes si se abroga la ley actual, que definan ustedes si con la que ya se tiene se trabaja y que se vaya definiendo de aquí entonces cuáles son las distintas reformas que de lo que se ha comentado tendrá que hacerse también a otras leyes y códigos. Y que a partir de eso, con la ruta que ya nos ha presentado aquí UNICEF junto con las comisiones que hemos estado trabajando, que ustedes mismos elaboren esa ruta, que nos comprometamos todas y todos a que si ustedes realizan los foros de discusión, que echen a andar mesas de debate, de participación y demás, y que sepan que quienes hemos estado en las distintas comisiones de dictaminación estaremos en la mejor disposición para acompañarles, para participar con ustedes, que sepan que estaremos también informándoles de manera permanente qué es lo que pasa, al menos con lo que nosotros estamos viendo desde entonces con el presupuesto, que estamos luchando desde ahora, como ya les comentaba, pero sobre todo también que tengamos muy presente que UNICEF también nos puede dar ese acompañamiento técnico de ser necesario para ir trabajando también los próximos presupuestos. Muchos tendremos que dejar el espacio en el que ahora estemos, pero sentemos también esa base para lo que viene. Podemos ir trabajando ya los presupuestos también y me parece que como políticos y políticas que somos, podríamos establecer acuerdos mínimos para que junto con las dependencias que tienen que ver, pues también le den seguimiento y junto con las fuerzas políticas que finalmente estarán incluidas o representadas en los distintos congresos locales. Lo que quiero concluir es de que me parece que cada uno y cada una de nosotros podemos fincar las bases necesarias, suficientes, para que la armonización de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sea también una realidad en los estados y podemos estar contando con el funcionamiento del Sistema Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De ahí, pues, que también convoquen a las otras dependencias de sus estados que están involucradas para que entre todos puedan tener un proceso en donde todos participen y haya responsabilidades compartidas. Gracias y en verdad ha sido un honor el poder estar compartiendo con ustedes. Isabel Crowley también quiere comentar. Sí, un poco más de portuñol, ¿no? Porque mi español por veces me falla. Solo para decir muchísimas gracias, yo creo que ha sido una discusión muy rica y como hemos dicho, el inicio realmente de una grande discusión y un grande diálogo a favor de la infancia y de la implementación de esta ley. Ahora mismo me han dado la convocatoria de foros de consulta pública de Baja California, 23 en Tijuana, 26 en Mexicali y 27 en Ensenada. También hay algunos que están haciendo en Jalisco, también sé de otros que están haciendo en otras localidades. Yo creo que también es importante discutirlo y tener participación de los niños, niñas y adolescentes. Por veces los olvidamos o lo traemos solo para eventos, pero te dicen cosas por veces que te hacen pensar. Entonces yo creo que cuando hagan consultas que traen también niños, jóvenes, adultos casi, que pueden también contribuir mucho con lo que ellos quieren y la visión que tienen ellos del futuro. Hablando de consultas, en realidad nos estamos ya recibiendo bastantes pedidos. Tenemos ya Estado de México el día 18, ya está confirmado. Tabasco y Tijuana el día 23, ya están confirmados. Morelos el 25, ya está confirmado. Chiapas el 2, el 3, 2 y 3, porque yo estoy el 2 y nos quedamos para el 3. Campeche, Nayarit el 26, Jalisco el 27. Entonces ya tenemos como que unos 10, 12 estados que nos han pedido y los vamos a asesorar. Entonces yo creo que si quieren escribir a nuestro correo o al correo también que le va a decir senador Hicks, pero nuestro, a ver si no me olvido cómo es leyinfancia
mexico@unicef.org. Entonces, si nos quieren pedir algo, pues pueden hacerlo a través de este email y nosotros respondemos también con todo lo que estamos haciendo y también pues lo podemos utilizar como una herramienta para comunicarnos. Ahora, me han dicho que no tenemos todos los datos de todos los compañeros en las mesas, ni los enderezos, ni los teléfonos. Yo creo que eso es muy importante. Yo no sé si hay alguna sugestión. ¿Ah? Están pasando una lista. Por favor, ponerle bien, muy claro, porque por veces se escriben como yo después no puedo leer lo que ha escrito, pero pongan muy claramente lo que quieren, el número de teléfono en particular y el email, para poder realmente difundir todo lo que hemos aprendido aquí y todo lo que vamos aún percorriendo y aprendiendo. Muchísimas gracias a todos, son tantos que no voy a enumerarlos, si no me va a fallar alguno, ¿no? Esa es la técnica, senador Hicks. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a mi equipo, senador Hicks, diputada Verónica Juárez, que son realmente grandes campeones para la infancia y que siempre nos están acompañando, siempre nos están asesorando también. Para tener una fecha más en marzo, abril, yo creo que lo vamos a hacer, pero vamos a ver cómo van las cosas y vamos también a enfocarnos en los que tienen que hacer la ley, más que tienen las elecciones y que van a estar con más problemas de tiempo. Vamos a asesorarlos también primero y después los otros para darle la capacitación. Total que aquí estamos y pues muy ilusionado. Yo creo que esto fue un gran éxito, pero vamos a ver, los resultados están en las leyes que vamos a crear. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo para cerrar? Compartirles adicionalmente que estamos abriendo un correo, una cuenta, que es encuentro.congreso@gmail.com, para que nos hagan favor de anotarlo, encuentro.congresos@gmail.com. Adicionalmente, los micrositios de las comisiones del Senado, también estará la comisión de la Cámara de Diputados, el correspondiente a UNICEF. En el camino nos iremos encontrando y con mucho gusto atenderemos las invitaciones y sugerencias de parte de ustedes. Recomendamos que el ejercicio que hicimos nosotros de escuchar a especialistas, autoridades, sociedad civil y otros organismos también pudiera replicarse. Me toca decir un comentario final y también, aparte de agradecer a los legisladores locales, quiero agradecer a todos los asesores que también están el día de hoy aquí con nosotros. Son los ángeles que en muchas ocasiones ven los detalles finos y que nos acompañan mucho en el camino. En especial, yo quiero hacer un señalamiento a los secretariados técnicos de las 6 comisiones del Senado y la correspondiente también a... Son el cuerpo invisible que hace visible los resultados que el día de hoy ya tenemos en la Ley General. Nosotros de cariño, algunos bautizamos esto como el G6, entonces es el grupo de técnicos y junto con Isabel Crowley y todos los que han acompañado a UNICEF, porque nosotros estamos convencidos que el trabajo se hace en equipo. No me toca a mí clausurar porque no me dieron esa atribución, sin embargo creo que entramos a un receso activo y en ese receso activo vamos a trabajar, acompañarnos y sobre todo mirar al futuro de un México que es nuestro y que es de todos y que en el trozo del alma de cada entidad federativa nos dice: aquí queremos hacer una diferencia. Muchas gracias, buenas tardes. Así concluye esta mesa de trabajo en la que se señaló que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual hay que recordar fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de diciembre, marca dentro de sus disposiciones transitorias una ruta para su implementación
estableciendo acciones y medidas que los diferentes actores o entes obligados por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberán de emprender, así como los plazos respectivos que se tienen para cada una de ellas. Por ello, la importancia de este primer encuentro de congresos de las entidades federativas sobre la armonización con esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Así concluye este primer encuentro, le reitero, en el cual se presentó información por parte de especialistas involucrados en la materia, asimismo legisladores y legisladoras de los diferentes órdenes. Y bueno, yo le agradezco que nos haya acompañado, pero también lo invito a que continúe en la programación del canal del Congreso para que se siga informando de toda la actividad legislativa. Por mi parte ha sido todo, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.